Bueno, Juan Mayol, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes fueron en este mundo tan cuestionado de las encuestas los que más se acercaron a lo que pasó finalmente en el mes de agosto, ¿verdad? Estuvimos cerca, sí. Quizás quedamos un poquito arriba con el voto de Massa, que veníamos viendo que venía cayendo, pero estuvimos cerca, y lo interesante es que por primera vez medimos con una metodología distinta, porque en general se hacen encuestas personales o telefónicas, lo medimos a través de internet, encuestas online. ¿Online? Online, sí. Ajá. O sea, partiendo del supuesto que todos acceden al online. Sí, en realidad la penetración del online es más alta que la del teléfono fijo hoy en día. ¿Ah, sí? Porque se puede acceder a través de un smartphone, se puede acceder a través de la computadora, y tiene una cuestión adicional, que es que el entrevistado está solo frente a la pantalla. Entonces nosotros en la misma encuesta mostramos las boletas que finalmente usaron en el cuarto oscuro, y bueno, cada uno elige según su propio criterio. Tiene más tiempo. Tiene más tiempo para pensar. Juan, ¿y cómo ves de aquí a octubre? Porque tanto Cristina como el gobierno van a ir sobre los votos de Massa y de Randazzo. Claro. Massa y Randazzo van a tratar de preservarlos. ¿Cómo imaginas esto? Yo creo que tanto los que votaron a ambos partidos, a Cambiemos como Unión Ciudadana, tienen el voto bastante firme. O sea, partiendo de ese piso, podemos elaborar varias hipótesis. Siempre en el terreno de las hipótesis, porque nada es seguro. Todavía no encuestamos después de las PASO. Pero nosotros le hicimos varias preguntas a los entrevistados, además de preguntarle a quién van a votar. Le preguntamos qué opinan de los otros dirigentes políticos. Ajá. Y vemos que el electorado de Massa es muy refractario a Cristina Fernández de Kirchner. El 84% del electorado de Massa tiene mala imagen de la expresidenta, mientras que en ese mismo electorado María Eugenia Vidal tiene una imagen positiva del 57%. Entonces, en el terreno de las hipótesis, Cambiemos tendría más chances de captar ese electorado, aunque también es otra hipótesis válida que Massa preserve su voto, porque de hecho en el año 2015, cuando ya se estaba planteando un escenario en el cual Massa quedaba lejos en la contienda, preservó su caudal en la provincia de Buenos Aires. Ahí tengo dos cosas. Vos decías María Eugenia Vidal. ¿Vos crees que los votos que logró Esteban Bullrich son por María Eugenia Vidal? Por María Eugenia Vidal, por Cambiemos, básicamente. Nosotros cuando medíamos imagen de dirigentes, Esteban Bullrich tenía un nivel de desconocimiento del 37%, incluso entre aquellos que elegían Cambiemos como opción electoral. Claro, muy patio Bullrich, ¿no? Muy de acá. Sí, no sabían, o sea, y eso también explica un poco que Graciela Ocaña, que era más conocida, ella tenía una performance levemente superior. La segunda cosa, antes se pensaba que Cristina podía ganar y eso era un peligro. Ahora se dice, no, va a sacar 34%, no es nada a nivel nacional. ¿Vos crees que eso puede ayudar a Massa a preservar su voto o no? Yo creo que la situación de empate puede llegar a hacer dudar a algunos votantes de Massa al voto útil, a optar por una alternativa que vaya en contra de la posibilidad de que Cristina Kirchner triunfe en la provincia, y optar básicamente por Vidal, porque Vidal tiene mucha mejor imagen que Macri dentro de los votantes de Massa. 17 puntos de diferencia. 57% contra 40%. Es mucho. ¿Y los que no votaron, los que no fueron a estas PASO, crees que van a votar en octubre? ¿Se han hecho estudios sobre esto? Porque el padrón fue un 75%. No está mal para unas PASO, pero por ahí se pueden sumar 5 o 6 puntos más. ¿Hicieron algún tipo de análisis sobre los que no fueron? Ahora estamos saliendo con otra encuesta y les vamos a preguntar específicamente a los núcleos, que serían los posibles que posiblemente inclinen la elección para un lado o para el otro, porque recordemos, a 20.000 votos en millones es un empate técnico, por más que gane por un voto. No le digas empate técnico, que los políticos se prenden. Y bueno, a ver. Rosendo Fraga dice que las elecciones se ganan por un voto, pero estas elecciones en realidad tanto Cristina Fernández como Bullrich sacaron el 100% de los votos de sus internas, y Massa también. Pero en términos estadísticos, 20.000 votos sobre un universo de millones es una situación muy incierta. Entonces, electorado de Massa por un lado, Randazzo por el otro y no votantes por el otro. ¿Randazzo a quién podrían votar esos
esos votos, de elegir un voto útil? Ahí vemos en mayor medida a Cristina. Ajá. 54% de imagen positiva dentro de los votantes, una imagen baja del gobierno. Es un electorado más afín al de Cristina, pero también habría que preguntarse, en la hipótesis de que tanto Massa como Randazzo presaron en sus votos, ¿por qué eligieron a Randazzo y no a Cristina, que están viendo de cara a futuro en Randazzo, ¿no? Como construcción de un nuevo... ¿Ustedes han podido analizar en estas elecciones qué temas fueron los que pesaron, en definitiva, para un lado o para el otro? Sí, vemos básicamente como, si tuviésemos que segmentar el electorado que votó a Cristina, paradójicamente, lo que las categorías políticas que siempre estuvieron manejando en este país, es un electorado más conservador. No me digas. Es conservador en el sentido que es un electorado que pretende conservar los logros o lo que se había logrado en el pasado. Pretende conservar ciertos logros que de cierto sector de trabajadores, sectores populares que aparecen como amenazados o fueron afectados efectivamente por las políticas del gobierno en los últimos años, sobre todo en el conurbano. Eso es como una categoría que divide. La presencia de Cristina es esencial en este punto también, porque segmenta mucho el voto. Yo no estoy seguro si el gobierno hubiese sacado este 35%, si Cristina no hubiese sido candidata, quizás hubiesen optado por otras opciones, porque en el momento previo a la elección la evaluación de la gestión en la provincia de Buenos Aires no era muy satisfactoria. Hoy en día pareciera ser que empieza a mutar. Pero siempre hablamos del GBA, porque si nosotros analizamos territorialmente la elección, en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, y si esto lo trasladamos a otras provincias, se ve claramente el impacto positivo de las políticas sobre el sector agropecuario, que no solamente es el sector agropecuario, sino que derrama en el trabajo informal, en el comercio, en los cuentapropistas, los que ofrecen servicios en esas zonas, etc. Ahora, viste, el voto de Cristina es difícil entenderlo para muchos sectores porque dicen, bueno, a esta gente no le importa la corrupción. ¿Pero es realmente así? ¿No les importa la corrupción o les importa pero privilegian la situación económica, social? Bueno, si nosotros también medimos algunos atributos, entre ellos, a quién asocia con corrupto, a quién asocia con honesto. Del universo de votantes de Cristina, solamente un 10% la asocia con que es corrupta. Considera que Cristina es corrupta. Un 10% que la vota, a pesar de asociarla con ese atributo. El resto no la asocia. Entonces la interpretación que hacemos es que, y esto tiene que ver un poco con la posverdad, lo que se denomina posverdad, es que no creen, la mayoría de los votantes de Cristina no cree que todas las denuncias sean ciertas y creen que se trata... siguen el discurso de que se tratan de operaciones de los sectores concentrados, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Juan, el hecho que haya ocurrido esto, bueno, que se decía que había ganado Cambiemos, de alguna manera quedó instalado y después, aunque sea por muy pocos votos, ganó Cristina. ¿Esto puede influir o ya la gente tiene su voto definido más allá de esta circunstancia? Quien está de un lado y del otro, quien ya se inclinó por uno o por el otro, yo creo que esto no le influye. Y tampoco se ve hoy en día, bueno, cuando tengamos las mediciones lo vamos a ver con mayor precisión, que sea un ruido en el electorado no kirchnerista. Básicamente el kirchnerismo está tratando de instalar el tema de la manipulación, del fraude, que bueno, yo también comparto la idea de que fue apresurado el festejo, aunque desde el gobierno hablan de que se trata de un festejo nacional. A mí me parece que fue apresurado. Yo creo que realmente creían que por mesas testigos estaban arriba en la elección, pero no veo que afecte de cara a octubre. Claramente Cristina y su estrategia va a tratar de instalar este tema como para capitalizarlo. O sea, en conclusión, vos ves un favoritismo, aunque leve, de Cambiemos. Sí. Aunque me gustaría esperar a las encuestas que vamos a hacer próximamente como para... Tenemos que invitar la semana que viene. Claro, la otra. Sí, esperemos 15 días, dejemos que las aguas se asienten. Sí, vamos a procesar los datos. Estamos recién saliendo con el campo, así que vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, en términos de lo que puede llegar a captar techos electorales, sí, tiene un techo electoral
en principio más alto, pero tampoco hay que perder de vista que Massa, por más el proceso de fuga de votos de Massa, yo creo que ya se plasmó en parte. Porque lo veíamos con 20, lo volvemos a medir, como les comentaba antes, con 18,5 terminó con cerca de un poco menos de 15 puntos. Hay que ver hasta dónde drena esa cuestión. Claro, porque la familia de Massa lo va a seguir votando, dirías vos. Yo creo que sí, y yo creo que tiene un núcleo peronista, antikirchnerista, que lo apoya y que no es despreciable. Por eso los gobernadores quieren mostrarse con Massa hoy en día, ¿no? Juan Mayor, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Vamos a continuar con el tema Maldonado, un tema tremendamente doloroso, donde la justicia parece no encontrar pruebas, pero que también se ha transformado en un tema de discusión política partidaria. Ya continuamos.